Siempre he pensado que, si mi vida fuera una película, sería una de esas comedias románticas de mierda que intentan venderte la perfección. Desde afuera, Claudia y yo somos esa pareja que todos envidian. Lo sé porque lo he escuchado 1000 veces, qué afortunado eres, qué buena pareja hacen, son perfectos juntos. Cada vez que alguien lo dice, no sé si me dan ganas de reírme o de tirarme por una ventana. La realidad es que nuestro matrimonio es una completa farsa. Para ser claros, nunca estuvo basado en amor o alguna conexión emocional. Nada de eso. Todo esto fue un trato entre nuestros padres. Alianzas empresariales, fortunas combinadas, ya sabes, lo clásico de las familias que viven del dinero. Lo de nosotros no fue más que la culminación de años de negociaciones entre dos tipos que solo ven números, no personas. Claudia y yo éramos los peones perfectos en ese juego. Así que, con la misma pasión con la que firmas un maldito contrato, nos casamos. Y ahí empezó nuestra vida perfecta. Al principio, traté de darle una oportunidad. Quiero decir, ya estábamos en esto, ¿no? ¿Qué podía salir mal? Tal vez, si nos esforzábamos, podríamos encontrar algo de compatibilidad. Pero no. La realidad es que, en casa, somos prácticamente dos extraños. Vivimos bajo el mismo techo, pero no vivimos juntos. Ni peleamos. Solo, coexistimos. Ni siquiera hay ese drama típico de las parejas que se gritan y se tiran platos. Nada de eso. Es peor. Es puro silencio, y créeme, a veces preferiría que al menos existiera algo de conflicto. Al menos sentiría que hay algo de vida ahí. El verdadero teatro empieza cuando salimos a eventos familiares o reuniones con nuestros padres. Ahí es cuando nos ponemos los disfraces. Claudia es una actriz impecable, sabe exactamente cómo moverse, qué decir y cuándo sonreír. Y yo, bueno, yo hago lo que puedo para seguir el ritmo. Las sonrisas falsas, los comentarios ensayados, los malditos cumplidos de los demás sobre lo bien que nos vemos juntos. Todo es tan, jodidamente calculado. Lo curioso es que, después de un tiempo, te vuelves bueno en eso. Las mentiras se vuelven más fáciles, las sonrisas más creíbles. Hasta empiezas a creértelo por momentos, como si todo este circo realmente tuviera algún sentido. Pero en cuanto volvemos a casa y las puertas se cierran, todo se apaga. Como si alguien apretara un interruptor y se acabara la actuación. ¿Y qué queda? Dos personas que ni siquiera se molestan en saludarse. A veces paso días sin siquiera cruzar una palabra con Claudia. Ella tiene sus reuniones, sus eventos, su vida, y yo tengo la mía. Solo seguimos viviendo en esta especie de pacto silencioso. Nos hemos convertido en expertos en ignorarnos. A veces pienso en cuánto tiempo más podrá durar esto. Pero lo que realmente me asusta no es que se rompa, sino que siga así. Que sigamos fingiendo hasta que se nos olvide quiénes éramos antes de todo esto. La rutina era la única constante en mi vida. Levantarme temprano, preparar café para mí mismo porque Claudia siempre estaba ocupada con alguna mierda importante y salir hacia la oficina. Pero había un detalle que hacía que todo fuera, de alguna manera, más llevadero, la cafetería. Era una cafetería pequeña, justo en la esquina antes de mi trabajo. Nada especial, ni siquiera tenía un nombre llamativo, pero el café era decente y, más importante aún, era un lugar donde podía sentir que estaba lejos de toda esa farsa. Empecé a ir casi todos los días antes de entrar a la oficina, como parte de mi rutina de escape, un pequeño momento donde no tenía que fingir nada para nadie. Fue ahí donde la conocí. Al principio, Gabriela era solo la chica del café. Siempre sonriente, siempre hablando con todo el mundo. Parecía que disfrutaba genuinamente estar ahí, lo cual me parecía extraño. ¿Quién en su sano juicio disfruta servir café a extraños a las 7 de la mañana? Pero, bueno, ahí estaba, riendo con los clientes habituales, recordando los nombres de todos, haciendo que cada persona que entraba se sintiera especial por un maldito segundo. La primera vez que me habló fue un día cualquiera. Yo estaba en mi típico modo de quiero desaparecer, esperando mi café en silencio, cuando ella me sonrió, esa sonrisa tan despreocupada que parecía hacerle cosquillas a mi jodido mal humor.
tú siempre pides lo mismo, ¿no? Dijo con una sonrisa que parecía desafiar al maldito sistema solar a no iluminarla. Asentí, sorprendido de que se hubiera dado cuenta. Quiero decir, había ido ahí tantas veces que me consideraba un fantasma más del lugar. Pero Gabriela, de alguna manera, se había fijado en mí. Eres de los que siguen las reglas, ¿eh? Bromeó mientras preparaba mi café. Yo no podría. Me volvería loca haciendo lo mismo todos los días. La ironía no se me pasó desapercibida. Ahí estaba yo, atrapado en la más grande monotonía de mi vida, y frente a mí estaba Gabriela, que trabajaba en una jodida cafetería, hablando sobre la libertad de no seguir reglas. Y, sin embargo, algo en su forma de decirlo me hizo reír. A veces no hay muchas opciones, respondí sin pensar demasiado, pero sonriendo por primera vez en lo que parecían semanas. Y así empezó todo. Cada mañana, pasaba a buscar mi café, y cada mañana, Gabriela me soltaba alguna broma o comentario casual que, aunque pequeño, empezaba a romper algo en mí. Esa barrera de indiferencia que había construido para protegerme del vacío que era mi vida comenzaba a resquebrajarse un poco. Nada demasiado profundo, pero era un respiro. No tardamos mucho en tener conversaciones más largas. Me preguntaba cómo estaba, cómo iba mi día. Y lo peor es que me importaba responderle. Con Claudia, esas preguntas ni siquiera existían. Con Gabriela, todo parecía tan fácil. Como si el mundo no pesara tanto. Un día, después de varias semanas de este ritual, me sentí diferente. No lo supe en el momento, pero fue cuando dejé de pensar en Gabriela como la chica del café y empecé a verla como alguien real. Alguien que, por alguna razón, hacía que mi día empezara un poco mejor. Y sí, sé que suena ridículo. Era solo una camarera, y yo un tipo casado atrapado en una vida que no quería. Pero cada vez que entraba a esa cafetería, me sentía un poco más libre. Gabriela no lo sabía, pero para mí, esos minutos en los que intercambiábamos palabras tontas significaban más de lo que jamás podría decirle. No fue hasta mucho después que empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando realmente. Pero en ese momento, solo quería disfrutar de ese respiro. Y así, cada mañana, seguí yendo. No por el café, sino por ella. Todo iba bien. O al menos eso creía. Gabriela y yo seguimos viéndonos más allá de la cafetería, aunque siempre mantuve esa línea invisible, nada de mencionar a Claudia, nada de dejar que mi vida conyugal contaminara ese pequeño espacio que había construido con ella. Era mi burbuja, mi escape. Pero como en todo, la realidad siempre encuentra la forma de arruinar las cosas. Una tarde, decidí llevar a Gabriela a uno de esos parques tranquilos donde puedes caminar y olvidarte del ruido de la ciudad por un rato. Estábamos charlando, riéndonos de alguna estupidez, cuando sentí esa sensación incómoda de estar siendo observado. No le presté demasiada atención al principio, pero algo me hizo voltear. Y ahí estaba Claudia. No sé cuánto tiempo llevaba mirándonos desde lejos, pero su expresión era imposible de leer. Solo me observaba, tranquila, sin hacer ningún tipo de escena. Mi corazón se detuvo por un segundo. No podía creerlo. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Me estaba siguiendo? No, eso no parecía su estilo. Claudia nunca había sido del tipo confrontacional. No es alguien que estalla en furia o que me lanzaría a una escena pública, y eso me asustaba más. Me quedé congelado, como si ver a Claudia allí rompiera la burbuja de tranquilidad que había construido con Gabriela. Me di cuenta de que Gabriela seguía hablando, ajena a todo lo que estaba ocurriendo en mi cabeza, mientras yo solo podía fijar la mirada en Claudia. Nos cruzamos la mirada por un par de segundos, pero no fue lo que esperaba. No había furia en sus ojos, ni reproche. Solo esa expresión neutra, casi desinteresada. Después, sin más, se dio la vuelta y se marchó. No hubo gritos, no hubo amenazas. Ni siquiera me hizo una seña o un gesto que me diera una pista de lo que estaba pensando. Simplemente se fue. ¿Estás bien? Gabriela me preguntó de repente, sacándome de mi trance. Traté de sonreír, pero mi mente estaba en otra parte, completamente fuera de mí. Sí, claro. Solo,
Pensé que vi a alguien conocido, mentí, mientras mi corazón latía como un maldito tambor dentro del pecho. No sé cómo lo hice, pero logré seguir la tarde como si nada hubiera pasado. Intenté enfocarme en Gabriela, en nuestra conversación, pero mi mente estaba atormentada. Claudia me había visto con Gabriela. No me lo estaba imaginando. Y lo peor de todo es que no había hecho nada al respecto. Nada de confrontaciones, ni mensajes furiosos, ni amenazas de divorcio. Cuando volví a casa esa noche, la atmósfera era espesa. Claudia ya estaba allí, esperándome. Estaba sentada en el salón, como si nada fuera diferente, con una copa de vino en la mano. Esa calma me ponía los pelos de punta. ¿Qué tal tu día?, me preguntó sin levantar la vista, como si estuviéramos hablando de cualquier otra cosa. Me quedé paralizado. No sabía qué responderle, ni siquiera si debía hacerlo. Pero lo intenté, tratando de que mi voz no sonara tan nerviosa como me sentía. Bien, lo de siempre, dije, fingiendo un tono casual que seguramente no le engañó. Claudia dejó la copa en la mesa, se levantó lentamente y se acercó a mí. No había rastro de furia en su rostro, ni siquiera de decepción. Solo esa calma que, ahora, me parecía más peligrosa que cualquier arrebato de ira. Espero que estés disfrutando de tu maldito juego, dijo, con una sonrisa ligera, casi burlona, como si lo que acababa de decir no fuera más que una broma. ¿Mi juego? Las palabras me golpearon, pero antes de que pudiera responder, Claudia se giró y se fue, dejándome allí, de pie en medio del salón, con la sensación de que acababa de perder la primera partida de una batalla que ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de Claudia mirándome desde la distancia, su sonrisa retorcida al despedirse. No estaba enfadada. Eso era lo peor. Sabía que algo tramaba, pero no tenía idea de qué. Y ese desconocimiento me estaba matando. Al día siguiente, desperté con una sola idea en mente, tenía que saber qué estaba planeando. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Si Claudia no iba a hacer una jugada, tendría que averiguar yo mismo qué demonios estaba pasando. Y fue ahí cuando decidí que, si ella no me iba a dar respuestas, tendría que seguirla para encontrarlas. Después de aquella noche, la incertidumbre me comía por dentro. Claudia no había mencionado nada más sobre mi juego, y esa maldita calma suya solo empeoraba las cosas. Era como vivir al borde de un precipicio, esperando que alguien te empujara en cualquier momento. Si me hubiera gritado, si me hubiera enfrentado, tal vez las cosas habrían sido más fáciles. Pero no. Su silencio era peor que cualquier confrontación, porque me obligaba a imaginar qué demonios estaba pasando por su cabeza. Así que, después de darle 1000 vueltas a la situación, tomé una decisión, tenía que seguirla. Si no iba a soltar nada, tendría que averiguar qué estaba tramando. No podía vivir esperando que Claudia lanzara la primera piedra. Tenía que actuar. El plan era simple. Claudia siempre salía temprano de casa para sus reuniones. Sabía más o menos su rutina, así que no sería difícil seguirla un par de días para entender qué hacía. ¿Trabajaba realmente? ¿O me estaba engañando también? Ya no sabía qué pensar. El primer día fue raro. La seguí en mi coche desde una distancia prudente, asegurándome de que no me viera. Me sentí como un maldito espía de una serie barata. Claudia conducía con calma, siguiendo su ruta habitual hacia lo que, en teoría, era una de sus reuniones con su club de lectura. Sí, esa excusa nunca me convenció del todo. ¿Quién demonios se reúne a leer en grupo durante horas todas las semanas? Pero, hasta ese momento, nunca había tenido razones suficientes para cuestionarlo. A mitad de camino, Claudia hizo algo inesperado, tomó un desvío que nunca antes había tomado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sabía que algo estaba pasando. La seguí mientras se alejaba del centro de la ciudad y se adentraba en una zona más tranquila, casi residencial. Me mantenía lo suficientemente lejos como para que no se diera cuenta, pero lo bastante cerca como para no perderla. Finalmente, el coche de Claudia se detuvo frente a un edificio discreto, uno de esos bloques de apartamentos antiguos.
Apagué el motor de mi coche y observé desde una distancia segura. Mi mente estaba corriendo a 1000 por hora. ¿Qué hacía aquí? ¿Quién vivía en ese edificio? Vi cómo Claudia bajaba del coche, se ajustaba el abrigo y miraba alrededor, como si estuviera verificando que nadie la estaba observando. No sabía si era paranoia o pura casualidad, pero cuando vi a un hombre salir del edificio y acercarse a ella, todo quedó claro. No era un simple conocido. Se saludaron con un beso rápido, casi como si fuera una rutina. No podía creerlo. Claudia también estaba teniendo una aventura. Me quedé congelado por unos segundos, sin saber qué hacer. Me esperaba cualquier cosa de ella, pero no esto. Lo peor era que no podía distinguir bien quién era ese tipo. No era alguien que conociera, o al menos no pude identificarlo desde mi posición. Pero eso no importaba. Lo importante era que ahora teníamos un equilibrio en esta jodida dinámica. Claudia también me estaba traicionando. Saqué el teléfono y, con manos temblorosas, tomé algunas fotos de lejos. No sabía qué haría con ellas, pero tener pruebas de que ella también estaba jugando este maldito juego me daba una sensación de control. Si ella intentaba usar mi relación con Gabriela en mi contra, ahora yo tenía algo con que defenderme. Lo seguí con la mirada mientras entraban al edificio, y luego me quedé sentado en el coche, procesando lo que acababa de ver. Por una parte, me sentí aliviado. No era el único que había roto nuestras falsas reglas. Pero, al mismo tiempo, estaba atrapado en este juego que parecía no tener fin. Ninguno de los dos iba a salir ileso de esto. Me marché poco después, sin saber exactamente qué hacer con la información. Volví a casa, y esa noche, cuando Claudia regresó, todo fue como siempre. Ella actuaba con la misma calma de siempre, como si nada hubiera pasado. Y yo, por mi parte, decidí no decir nada. No podía ser el primero en mover las piezas. Era un juego de espera, y sabía que, tarde o temprano, uno de los dos cedería. En lugar de enfrentarla, empecé a planear mis próximos movimientos. Sabía que este secreto tenía un límite, que eventualmente algo tendría que ceder. Pero por ahora, lo único que me quedaba era observar y esperar. Y entonces, sucedió algo que nunca me hubiera esperado. Gabriela me invitó a cenar para conocer a su hermano. Todo iba bien, o al menos tan bien como puede ir cuando estás navegando entre dos vidas. Después de seguir a Claudia y descubrir su propio pequeño secreto, sentí una especie de alivio. Ya no era el único traidor en esta relación vacía. Tenía pruebas de que ella también jugaba sucio, y eso me daba un cierto control. Pero entonces, Gabriela apareció con una idea que me tomó completamente desprevenido. Quiero que conozcas a mi hermano, me soltó un día, así como si fuera lo más casual del mundo. Casi me ahogo con el café que estaba bebiendo. Llevábamos tiempo viéndonos, pero nunca habíamos dado ese tipo de pasos. Era como si ambos supiéramos que, mientras mantuviéramos nuestras vidas en compartimentos separados, todo estaría bien. Gabriela no preguntaba mucho sobre mi vida fuera de nuestras citas, y yo, bueno, yo tampoco hablaba de Claudia, obviamente. ¿Tu hermano? Pregunté, tratando de sonar tranquilo, aunque por dentro sentía una jodida alarma sonando. Sí, él ha escuchado tanto sobre ti, dijo con una sonrisa, como si todo esto fuera algo simple. Ya es hora de que se conozcan. No te preocupes, es súper tranquilo. Además, le caes bien, aunque ni siquiera te haya conocido en persona. Nos reímos bastante de las historias que le he contado sobre ti. En ese momento, mi cerebro estaba trabajando al máximo. Conocer a su hermano significaba cruzar una línea que no estaba seguro de querer cruzar. Quiero decir, estaba jugando a dos bandas, viviendo una doble vida. Y aunque Gabriela no sabía nada de Claudia, la idea de estar tan cerca de su familia me daba escalofríos. ¿Y si su hermano conocía a alguien de mi círculo? ¿Y si todo se derrumbaba en una sola noche? ¿Te parece? Gabriela me sacó de mis pensamientos con una sonrisa. Estaba tan emocionada con la idea de presentarme a su hermano que no tuve el valor de decirle que no. Claro, suena bien, dije finalmente, aunque cada parte de mí gritaba que eso era una muy mala idea.
Las siguientes 48 horas fueron un tormento. Mi cabeza no paraba de darle vueltas a la cena. Tenía miedo de que su hermano fuera alguien conocido, alguien que pudiera unir los puntos entre mi vida con Claudia y mi relación con Gabriela. No podía sacudirme la sensación de que algo iba a salir mal. Pero ya había aceptado, y no había vuelta atrás. El día de la cena llegó. Me vestí lo más casual posible, pero con cuidado. No quería parecer que me importaba demasiado, aunque por dentro estaba hecho un desastre. Llegué a la casa de Gabriela y me recibió con su usual sonrisa, esa que normalmente lograba calmarme. Pero esa noche no funcionó. Mi hermano está por llegar, me dijo mientras me conducía al salón. Estaba preparando la cena, y el ambiente en la casa era acogedor, casi demasiado perfecto para lo que sentía que iba a ser una noche desastrosa. Nos sentamos, charlamos un poco mientras ella terminaba de preparar la mesa, pero mi mente estaba en cualquier parte menos allí. Y entonces, sonó el timbre. Ah, ahí está, Gabriela dijo con una sonrisa amplia. Ya vuelvo. El sonido de la puerta abriéndose, los murmullos de bienvenida, y luego, el golpe de realidad. Toma, te presento a mi hermano y su novia. Dijo Gabriela con una energía contagiosa. Me levanté de la silla, giré hacia la puerta, y fue como si el tiempo se detuviera. Ahí estaba Claudia. Mi jodida esposa. De pie, justo detrás del hombre que ahora sabía era el amante de Claudia, y también el hermano de Gabriela. Nos miramos. Ninguno de los dos dijo una palabra. Claudia tenía esa expresión neutral, perfectamente controlada, mientras yo trataba de no desmoronarme frente a Gabriela. Ella no lo sabía, pero justo en ese momento, todas las piezas del rompecabezas encajaron en mi cabeza, y me di cuenta de lo jodidamente pequeño que era este mundo. Nos sentamos a cenar como si nada hubiera pasado. Gabriela, su hermano, Claudia y yo. Si no hubiera sido tan surrealista, habría sido gracioso. Claudia actuaba como si yo fuera un desconocido más en la mesa, manteniendo la conversación superficial con Gabriela y su hermano. Y yo, por mi parte, trataba de seguir el ritmo, aunque por dentro sentía que en cualquier momento iba a desmayarme. Cada maldito segundo de esa cena fue una tortura. Estaba sentado frente a mi esposa, que actuaba como si todo esto fuera normal, mientras Gabriela seguía sin saber nada. Y lo peor de todo es que ambos, Claudia y yo, sabíamos que la otra persona estaba en el mismo juego. Nos habíamos engañado, y ahora compartíamos la mesa con nuestros respectivos amantes. Finalmente, la cena terminó. Todos nos despedimos con sonrisas falsas y abrazos. Nadie dijo nada. Nadie hizo ningún comentario fuera de lugar. Pero el aire estaba tan cargado de tensión que casi podía tocarla. Claudia se fue con su amante, y yo me quedé con Gabriela, que seguía tan despreocupada como siempre. Cuando finalmente regresé a casa, Claudia ya estaba allí, esperándome en el salón. No dijo nada al principio, y yo tampoco. Nos miramos en silencio durante unos segundos eternos. Finalmente, rompí el hielo. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Pregunté, sin rodeos. Claudia levantó una ceja, sin cambiar su expresión de calma. ¿Te importa? Respondió, como si la respuesta fuera obvia. No dije nada. ¿Qué podía decir? Ambos estábamos en esto hasta el cuello. Mañana tenemos otra estúpida cena con nuestros padres. Dijo de repente, sin cambiar de tema ni hacer más comentarios sobre la situación. Más te vale estar listo. Y eso fue todo. Mi vida, que ya era un desastre, acababa de enredarse aún más. Después de esa cena surrealista con Gabriela, su hermano, y Claudia, pensé que las cosas no podían ponerse más incómodas. Pero, como siempre, la vida se encargó de demostrarme que estaba equivocado. Al día siguiente, Claudia y yo teníamos otra cena, esta vez con nuestros padres, el tipo de evento al que ambos estábamos tan acostumbrados que podíamos sobrellevarlo con los ojos cerrados. Sin embargo, después de la noche anterior, todo había cambiado. El viaje en coche hasta la casa de mis padres fue en completo silencio, como de costumbre. Solo que esta vez, el silencio era más pesado. Nos mirábamos de reojo,
pero nadie decía nada. Ambos sabíamos lo que había pasado, pero estábamos fingiendo que nada era diferente. Claudia no mencionó a su amante, y yo no mencioné a Gabriela. Estábamos atrapados en este jodido juego de apariencias. Al llegar a la casa de mis padres, ya conocíamos la rutina. Saludos forzados, sonrisas de plástico y el típico interrogatorio sobre nuestras vidas perfectas. Claudia, como siempre, se desenvolvía sin esfuerzo. Era una actriz natural, y yo, bueno, yo hacía lo que podía para seguir el ritmo. Todo iba bien, dentro de lo que cabe. Hacíamos lo de siempre, hablar sin decir nada, sonreír sin sentirlo. Pero, por supuesto, no podía durar mucho. Estábamos en medio de la cena cuando sucedió. Todo iba normal, demasiado normal, cuando de repente, en medio de una conversación sobre las vacaciones, Claudia dejó escapar un comentario en un tono tan lindo que sinceramente me pareció la cosa más tierna que había visto de ella. No puedo esperar para ver a, se detuvo de golpe, llevándose la mano a la boca. Fue bastante extraño, apenas ayer su actitud era bastante distante y fría con respecto a la mención de la cena, pero ahora ahí estaba, un comentario casual de una chica enamorada de su príncipe. La habitación quedó en completo silencio. Sabía exactamente lo que iba a decir. Estaba a punto de mencionar a su amante, en plena cena con nuestros padres. Claudia, que siempre estaba tan en control, había bajado la guardia por un segundo. Un maldito segundo. Nuestros padres no parecieron notar la pausa, o al menos no le dieron importancia. Solo siguieron hablando, pero yo no podía apartar la vista de Claudia. Ella me miró, sus ojos llenos de sorpresa. No podía creer que hubiera estado a punto de decirlo en voz alta. Sentí una extraña mezcla de nerviosismo y poder. Por primera vez en años, ella había cometido un error. Lo más sorprendente fue lo que vino después. Claudia intentó disimular, pero su rostro estaba claramente avergonzado. Era algo que no había visto en mucho tiempo. Esa mujer, que siempre había sido una roca impenetrable, ahora estaba vulnerable frente a mí. Fue en ese momento que decidí ayudarla. ¿Por qué no terminamos esto temprano?, dije, mirando a nuestros padres con una sonrisa amable. Así Claudia y yo podemos relajarnos un poco antes de otro largo día. Mis padres asintieron, satisfechos con la excusa. Nos despedimos rápidamente, y en cuanto salimos de la casa, Claudia me lanzó una mirada mezcla de confusión y agradecimiento. Sabía que había cubierto su error, y ella también lo sabía. El camino de vuelta a casa fue silencioso, pero esta vez el silencio no era tan incómodo. Cuando llegamos, Claudia fue la primera en hablar. Gracias, murmuró, rompiendo por fin el hielo. No esperaba que me cubrieras así. La miré por un segundo, sorprendido de que me diera las gracias. Esa Claudia vulnerable era alguien que no había visto en años. No hay de qué, respondí, encogiéndome de hombros. Parecía que lo necesitabas. Ella me lanzó una pequeña sonrisa. Una que no había visto desde, ni siquiera recordaba cuándo. No fue una sonrisa falsa, no fue una sonrisa ensayada. Fue una sonrisa genuina, como si, por primera vez en mucho tiempo, estuviéramos en el mismo bando. Si alguna vez necesitas que te cubra, dijo, mirándome a los ojos, dímelo. No tienes que hacerlo solo. La verdad es que no esperaba eso. Era una especie de trato, pero uno que entendí de inmediato. Estábamos en esto juntos, aunque no como esposos, sino como aliados. Habíamos pasado de ser enemigos a cómplices en esta mentira que ambos habíamos estado viviendo. Esa noche, cuando subí a la cama, me di cuenta de algo. Por primera vez en años, Claudia y yo no estábamos compitiendo. Ya no era un ella contra mí. Ahora éramos un equipo. Extraño, jodido, pero un equipo al fin. El siguiente paso era claro, ahora teníamos que apoyarnos para mantener nuestras respectivas relaciones fuera del radar. Y lo que empezó como un matrimonio muerto y falso, estaba a punto de convertirse en una dinámica mucho más interesante. Al día siguiente de la cena con nuestros padres, las cosas empezaron a cambiar entre Claudia y yo. Ya no era solo el silencio tenso que compartíamos en casa, ese vacío de conversaciones inútiles y de miradas que nunca se cruzaban. No,
ahora era diferente. No hablábamos más de la cuenta, pero había algo en el aire, una sensación de que, de alguna manera, ambos sabíamos lo que estaba pasando y estábamos dispuestos a dejarlo correr, siempre y cuando el otro hiciera lo mismo. Claudia no volvió a mencionar lo que había pasado en la cena, ni su error, ni el hecho de que casi menciona a su amante frente a nuestros padres. Y yo, por mi parte, tampoco dije nada sobre Gabriela. Sabíamos que estábamos en esto juntos, pero no necesitábamos decirlo en voz alta. Los días siguieron como siempre, pero algo dentro de mí había cambiado. De alguna manera, esa pequeña sonrisa que Claudia me había dado después de la cena me había hecho entender que, lejos de ser enemigos, ahora éramos cómplices. No en el sentido romántico, ni de pareja perfecta, sino como dos personas que habían encontrado una forma de vivir su mentira sin que les explotara en la cara. Y lo mejor de todo era que no teníamos que enfrentarnos el uno al otro para conseguirlo. Esa tarde, mientras me preparaba para salir del trabajo, recibí un mensaje de Gabriela: ¿te parece si cenamos juntos hoy? Mi hermano no estará en casa. Era la típica propuesta que, antes de lo que había pasado con Claudia, me habría puesto nervioso. Pero ahora tenía un plan. Llegué a casa antes de la cena y encontré a Claudia en el salón, con su típica copa de vino en la mano. No me sorprendió verla allí, últimamente, parecía más relajada, más cómoda en nuestra dinámica. Tengo planes esta noche, le dije, esperando ver su reacción. Claudia levantó la vista, sin mostrar ninguna sorpresa. Parecía casi complacida. ¿Con Gabriela?, preguntó, sin rodeos. No pude evitar quedarme helado por un segundo. Sabía que lo sabía, claro. Pero que lo dijera así, tan directo, me tomó por sorpresa. Aún así, me encogí de hombros y decidí seguirle el juego. Sí, respondí, sin intentar esconder nada. La verdad era que ya no había necesidad de fingir entre nosotros. Claudia me observó por un segundo, como si estuviera evaluando la situación, y luego sonrió. No era la sonrisa fría de siempre, sino algo más genuino. Que te diviertas, dijo, levantando su copa de vino en un gesto de despedida. Y ahí estaba. El acuerdo tácito. Yo no la molestaba con su amante, ella no me molestaba con Gabriela. Era una dinámica que funcionaba, una especie de pacto de no agresión. No necesitábamos decir más. Antes de salir, me giré hacia ella. ¿Y tú? ¿Tienes planes? Claudia me miró, esta vez con una chispa de diversión en sus ojos. Tal vez, dijo, sin entrar en detalles. Pero si los tengo, ¿me cubrirás? Sonreí ante la idea de que ahora éramos cómplices en todo esto. La verdad es que no me molestaba en lo más mínimo. Si Claudia quería su tiempo para ver a su amante, yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para cubrirla, siempre y cuando ella hiciera lo mismo por mí. Por supuesto, respondí. Estamos juntos en esto. Claudia me lanzó una última sonrisa antes de que me fuera, y fue en ese momento que me di cuenta de que algo había cambiado de verdad. Ya no éramos dos personas atrapadas en un matrimonio muerto, sino dos aliados que se apoyaban mutuamente para mantener a flote nuestras dobles vidas. Esa noche, la cena con Gabriela fue tranquila. No estaba nervioso, ni preocupado por lo que podría pasar si alguien se enteraba. Sabía que, pase lo que pase, Claudia me tendría cubierto. Y yo haría lo mismo por ella. Éramos un equipo, aunque no en el sentido tradicional. Cuando volví a casa, ya tarde, Claudia no estaba. No pregunté dónde había ido ni con quién. No era necesario. Estábamos más allá de esas conversaciones. Entre todas las cenas con nuestros padres y reuniones con nuestros amantes todo había sido un desastre de calendario. Gabriela me había recordado varias veces que su cumpleaños se acercaba y que quería celebrarlo de una manera íntima, solo los dos. Un plan que, en cualquier otra situación, habría sido perfecto. Pero esa semana, también teníamos una de esas malditas cenas con nuestros padres. Ambos, los de Claudia y los míos, en la misma mesa, con todas las expectativas de que nosotros fuéramos esa pareja perfecta que, irónicamente, éramos mejor fingiendo ahora que nunca antes. Por un momento,
Pensé en decirle a Gabriela que no podía ir a su cumpleaños, inventarme alguna excusa, algo de trabajo o una obligación familiar, pero la idea de decepcionarla me carcomía por dentro. Ella no tenía ni idea de lo que realmente pasaba en mi vida. Para ella, yo era solo su novio, no un hombre atrapado en un matrimonio falso. No podía fallarle en su maldito cumpleaños. La cena con los padres comenzó como todas las demás. Claudia y yo, sentados juntos, sonrisas de plástico, conversaciones superficiales. Nuestros padres seguían comprando el cuento de que todo en nuestra vida era perfecto. Lo de siempre. Pero mi cabeza estaba en otra parte. Gabriela esperaba en su apartamento, probablemente preparando todo para nuestra pequeña celebración, y yo estaba atrapado en esa mesa, intentando no perder la calma. Claudia, que se había vuelto mucho más perceptiva desde que habíamos llegado a ese acuerdo, notó mi inquietud casi de inmediato. Nos habíamos vuelto buenos en leer las señales del otro, y ella sabía que algo no estaba bien. En un momento en que nuestros padres estaban demasiado distraídos en su conversación sobre política o algo igual de tedioso, Claudia me miró, sus ojos ligeramente entornados. ¿Tienes algo más que hacer hoy?, me susurró, sin dejar de sonreír mientras cortaba su comida. Le lancé una mirada rápida, sorprendido de que lo hubiera captado tan fácilmente. Asentí ligeramente, incapaz de decir más en ese momento. Claudia dejó su tenedor en el plato y, con la misma serenidad que siempre la caracterizaba, tomó un sorbo de vino. Déjamelo a mí, dijo, con ese tono despreocupado que ahora era casi reconfortante. Esperé unos minutos, intentando no parecer demasiado ansioso. No sabía exactamente qué tenía planeado Claudia, pero confiaba en que encontraría una manera de sacarme de ahí sin levantar sospechas. Y, como siempre, no me decepcionó. En un momento clave, justo cuando la conversación giraba hacia algún tema que me resultaba completamente irrelevante, Claudia suspiró y puso una mano sobre la mía, en un gesto que a ojos de los demás parecía completamente natural. Lo siento, mamá, papá, dijo con un tono dulce pero preocupado. Creo que me estoy sintiendo un poco mal. No sé si es algo que comí o el cansancio, pero preferiría irme a casa y descansar un poco. Y creo que sería mejor que él me llevara. Mis padres y los de Claudia inmediatamente hicieron lo típico, preguntas preocupadas, gestos de querer ayudar. Pero Claudia mantuvo su actuación impecable. No es nada grave, aseguró, forzando una pequeña sonrisa, solo estoy algo mareada. Será mejor que vayamos a casa. Era brillante. No solo me estaba sacando de la cena sin que nadie sospechara, sino que además lo hacía parecer que la razón era completamente inocente. Nadie iba a cuestionar que su cariñoso esposo la llevara a casa para asegurarse de que estuviera bien. Sí, no hay problema, añadí, interpretando mi parte del papel. Yo me encargo, que descanse un poco. En cuestión de minutos, estábamos fuera de la casa de mis padres, dirigiéndonos al coche. Me senté al volante y Claudia se recostó en el asiento del copiloto, relajada, como si todo hubiera salido según el plan. Una vez que nos alejamos lo suficiente, ella rompió el silencio. Tienes una hora, más o menos, antes de que empiecen a llamarte para preguntar cómo estoy. No llegues tarde a tu celebración. Lo dijo con una sonrisa ligera, mientras miraba por la ventana. No podía creer lo fácil que había hecho todo. Claudia sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y estaba claro que no le molestaba en absoluto. Si había aprendido algo desde que descubrí su propia infidelidad, era que ella estaba tan comprometida como yo en mantener esta extraña alianza. Gracias, le dije, sin saber qué más añadir. Ya sabes cómo es esto, respondió, encogiéndose de hombros. Al final del día, si tú me cubres a mí, yo te cubro a ti. Con eso, la dinámica entre nosotros se consolidaba aún más. Ya no había dudas. Nos habíamos convertido en un equipo que se cubría las espaldas en cualquier situación. Llegué al apartamento de Gabriela justo a tiempo, sin que ella sospechara nada. Me recibió con una sonrisa, emocionada por su pequeña celebración, completamente ajena a lo que había pasado minutos antes. Y mientras estaba con Gabriela, disfrutando de su compañía y celebrando su cumpleaños, no pude evitar pensar en lo irónico que era todo.
Claudia y yo habíamos construido una alianza en la que, aunque no éramos una pareja en el sentido tradicional, estábamos más sincronizados que nunca. Y así siguió funcionando por meses, pero lo que comenzó como una simple forma de cubrir nuestras respectivas infidelidades, se convirtió en algo más. Era raro, pero funcionaba. Mejor de lo que cualquier matrimonio convencional habría funcionado. Al final, ambos habíamos encontrado una manera de ser felices, aunque no en la forma que esperábamos cuando dijimos sí, acepto frente a nuestras familias. Nuestra doble vida siguió sin problemas. Durante el día, éramos los mismos Claudia y yo que nuestros padres esperaban, la pareja perfecta, siempre sonrientes en las reuniones familiares, siempre dando la imagen de un matrimonio sólido y exitoso. La verdad era otra, claro, pero nadie lo sospechaba. Y nosotros ya no sentíamos el peso de esa mentira. Al contrario, comenzamos a disfrutarla. Cada uno tenía su propio espacio, su propia vida fuera de los eventos familiares. Claudia veía a su amante, el hermano de Gabriela, y yo continuaba con Gabriela como si fuera mi única relación verdadera. Lo curioso era que, en lugar de destrozarnos, esta doble vida nos había dado algo que nunca imaginamos, libertad. Claudia y yo ya no éramos enemigos, ni siquiera extraños. Habíamos pasado de ser dos personas atrapadas en un matrimonio muerto a ser socios, cómplices en el mayor truco que habíamos hecho en nuestras vidas. Y lo mejor de todo es que ya no había tensión entre nosotros. No había resentimientos, ni preguntas, ni reproches. Nos ayudábamos mutuamente. Si ella necesitaba una excusa para ver a su amante, yo se la daba sin pensarlo. Y cuando yo quería pasar la noche con Gabriela, ella me cubría sin titubear. En las cenas familiares, éramos un equipo perfectamente sincronizado. Sabíamos cuándo hacer los comentarios correctos, cuándo intercambiar miradas cómplices y cuándo fingir que todo estaba en orden. A veces, era tan perfecto que incluso yo mismo me sorprendía de lo bien que lo hacíamos. Nuestros padres seguían convencidos de que éramos esa pareja perfecta que habían soñado al unirnos, sin saber que, en realidad, habíamos encontrado una felicidad mucho más auténtica al salir de sus expectativas. Lo más genial es que, de alguna manera, este acuerdo nos unió más de lo que un matrimonio tradicional podría haberlo hecho. No éramos esposos en el sentido romántico o convencional. No había amor de pareja, pero había algo que antes no existía, respeto y complicidad. Sabíamos que podíamos contar el uno con el otro. Claudia confiaba en mí para cubrirla, y yo en ella para hacer lo mismo. Esa confianza mutua, ese entendimiento tácito, nos hacía sentir más libres que nunca. Y la verdad es que éramos felices. No necesitábamos el drama, ni las confrontaciones. No había celos, no había mentiras entre nosotros porque ya sabíamos la verdad. Teníamos nuestras vidas fuera del matrimonio, pero dentro de nuestra burbuja, éramos aliados. Con el paso del tiempo, la doble vida dejó de ser un peso y se convirtió en algo natural. Ambos teníamos a nuestras respectivas parejas fuera de casa, pero cada vez que era necesario fingir, Claudia y yo lo hacíamos con una precisión tan calculada que ni siquiera nosotros sabíamos dónde empezaba la mentira y dónde terminaba la realidad. Al final del día, Claudia y yo habíamos encontrado algo más valioso que el amor romántico, habíamos encontrado la libertad dentro de un sistema que debería habernos mantenido atrapados. Y en esa libertad, éramos más que felices. Así es como terminamos, siendo dos personas que, lejos de destruirse mutuamente, se encontraron en la mentira y crearon su propia versión de felicidad. No la versión que los demás esperaban, ni la que uno podría leer en una novela romántica, pero era nuestra. Y para nosotros, eso era más que suficiente.